Ok, entonces estábamos hablando de América. ¿Por qué nos decíamos latinoamericanos, Ariel Coronel? ¿Te acuerdas? No, profe, no me acuerdo. No te acuerdas. ¿Quién se acuerda por qué somos latinoamericanos? Porque Por mayormente Pero hablábamos la idea es que español usted y la Tania puedan. Exacto, porque mayormente hablamos de español y además que latinoamericanos incluía los países de no habla española, como como por ejemplo, portugués. exacto, Brasil, tenemos algunos países que se hablan también, por ejemplo, francés, holandés, ¿sí? Bueno, los idiomas tienen que ver con un idioma muy antiguo que es el latín. Usted ha oído de este idioma, ¿verdad? Sí, profe, Ya. y yo creo que hemos hablado de acerca. ¿Cómo? Y sí, profe, yo creo que ya hemos hablado, no sé. Ok, el latín es una lengua muy antigua de la que provienen varios idiomas. El francés, por ejemplo, los idiomas latinos, el francés, el español, el portugués, son idiomas latinos. Entonces, por eso es que diciendo Latinoamérica, se puede decir que unimos a todos los países de la región. Vamos a ver, ok, ¿tienen sus cuadernos? Ok, les hablé de la extensión del continente, las regiones del continente, hablamos de las lenguas e idiomas. Ah, bueno, aquí vamos a parar un ratito para las lenguas e idiomas. Sobre las lenguas e idiomas de América, mayoritariamente hablamos las lenguas o los idiomas de los países que nos conquistaron. Por ejemplo, español, ¿no es cierto? Portugués, pero hay que tomar algo en cuenta cuando hablamos de lenguas en América Latina, en América en general, los idiomas ancestrales, ¿sí? Que son los idiomas de los pueblos ancestrales que vivieron originalmente en el continente, que todavía se conservan en algunos casos. Por ejemplo, en América Latina se conservan muchos idiomas ancestrales. Arielito, quietito con la cámara. ¿Cómo qué idiomas ancestrales se conocen ustedes? Además del El quichua. indi- Solo quichua. Verá que nosotros tenemos un montón de nacionalidades indígenas y no todas hablan quichua. Eso sí sé, pero no me acuerdo los nombres de los idiomas. Ok. Por ejemplo, solo aquí en el Ecuador, por ejemplo, está el Zafiki, que es el idioma de los Áchilas. Está el Guao, que es el idioma de los Guauranis. El Zápara, profe. Muy bien. Ujú. Solo aquí en el Ecuador. Y hablando de ¿conocen ustedes otras nacionalidades indígenas de América? No del Ecuador. Quitémosle al Ecuador un ratito, que esas yo sé que de pronto no sabe el idioma, pero sí sabe qué nacionalidades indígenas hay en el Ecuador. Pero de América, ¿usted reconoce alguna nacionalidad indígena? ¿La de los mayas, profe? Los mayas fueron un pueblo que ya está extinto, por ejemplo, como los incas, ya no existen, pero hay nacionalidades indígenas que se quedaron de esos grandes imperios. Los mayas ya no existen, María Inés, pero existen varias comunidades indígenas alrededor de todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? Les voy a mandar a investigar un poquito de eso porque realmente tenemos a veces pensamos en el idiomas indígenas y se nos viene inmediatamente el quichua y hasta ahí. Por otro lado, por ejemplo, una cosa es el quichua de los indígenas de aquí de Ecuador y el quechua de los indígenas de Perú. Son idiomas que tienen la misma raíz, son muy parecidos, pero tienen algunas cosas diferentes. Por eso nosotros aquí hablamos quichua y en Perú hablan quechua. ¿Sí? Hay comunidades como por ejemplo entre Argentina y Chile que se llaman los mapuches, que les cuento que fueron un pueblo que los españoles nunca pudieron conquistar. Nunca les pudieron conquistar. Era guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra y no les pudieron conquistar. A veces ganaban los españoles, a veces ganaban los mapuches. Por la eternidad prácticamente fue así durante muchísimo tiempo, pero no les pudieron conquistar.
¿sí? Eso sucedió entre Argentina y Chile, con la comunidad de los mapuches. Los mapuches sí existen hasta el día de hoy. ¿De Norteamérica han escuchado alguna comunidad indígena? No, profe, es lo que menos se escucha. Navajos, pieles rojas, apaches. ¿Los de Norteamérica no son los que ya se extinguieron? No están extintos. Gran parte de la comunidad indígena de América del Norte sí fue extinguida en la colonia. Cuando lo que pasa es que allá no hubo mestizaje, entonces llegaron los ingleses. Al principio convivieron juntos, pero poco a poco fueron exterminando a los pueblos indígenas de Norteamérica, pero sobreviven hasta el día de hoy algunos. Hay indígenas norteamericanos que conservan hasta el día de hoy su lengua, su cultura, todo su legado, en lo más, en lo posible, lo más intacto, porque no hubo el mestizaje como lo hubo aquí en América Latina. Entonces, sí se conservan algunas tradiciones y culturas de allá, pero el número de habitantes por etnias indígenas allá es muy bajo. Por ejemplo, los países que tienen más etnias indígenas en Latinoamérica, ¿cuáles son? Yo ya les he dicho eso. A ver, ¿qué cosa, Ecuador, profe. profe? A ver, dime, Ecuador, muy bien, Nicole. ¿Otro? Profe, ¿qué había dicho? No lo escuché. A ver, ok, repito. ¿Qué países de Latinoamérica tienen la mayor población indígena? ¿Colombia? No. Con la mano encima. Dime, José. Perú, profe. ¿Chile? ¿Cómo? Perú. Perú, ¿Chile, Ecuador, profe? Perú y... ¿Chile? No, ¿Bolivia? Bolivia. Estamos de Team Marín de Doping, güey. Si no es Chana, es Juana. Ok, Perú, Ecuador y Bolivia son los 3 países con más Ah, población. profe, yo adiviné. Adivinaste, sí, por eso te digo, porque si no es Chana, es Juana o de Team Marín, ¿sí? Pero estos 3 países contienen la más alta cantidad de comunidades indígenas, tanto en número de personas como en diversidad de comunidades. Por ejemplo, nosotros aquí en el Ecuador, la sierra es donde hay más cantidad de, ya te contesto eso, mi amor, es el lugar en donde más cantidad de comunidades indígenas hay, entre la sierra y la Amazonía. Donde menos hay en el Ecuador, en la costa. ¿Sí? Nicole me hace una pregunta. Profe, las personas que viven en los iglús, ok, a esas personas es una comunidad indígena que se les llama esquimales, que realmente no se llaman esquimales. Nosotros les conocemos como esquimales, pero tienen un nombre, ay, se me fue el nombre. Inuit. Así es la comunidad de ellos, es Inuit. Podríamos decir que es una comunidad étnica, porque tienen una costumbres, tradiciones, historias que son propias de ellos, ¿sí? Las comunidades son, no solamente hay etnias indígenas, ¿no? Hay etnias de todo tipo. Por ejemplo, son grupos étnicos. Por ejemplo, ¿han oído de los gitanos? Los He gitanos escuchado eso, pero no he visto. los gitanos provienen de lo que es Rumania, en Europa. Y Ah, actualmente viven en varias partes de Europa. También en América viven por aquí comunidades de gitanos, son una etnia, ¿sí? Que tienen su religión, su idioma, sus costumbres, sí, sus profe, de tradiciones. alguna parte escuché los gitanos. Y a veces les relacionamos más con España, los gitanos, donde hay una gran comunidad, pero los gitanos originariamente son de Rumania. Entonces, estos grupos étnicos, ¿no? Son grupos de personas con unas costumbres propias, costumbres, tradiciones, idiomas, religión, etcétera. En América tenemos varios grupos como los que les he nombrado y les voy a mandar a que busquen ustedes un poquito sobre algunos de América que no sean el Ecuador para que les conozcamos un poquito, ¿ya? Y ponemos alguna característica de ellos, nada más. Ok, entonces, por eso es que las lenguas en Latinoamérica sí pertenecen a los países, hablamos la lengua de los países que nos conquistaron, pero también no hay que olvidarnos que tenemos lenguas ancestrales.
¿sí? Esta parte ya les expliqué sobre hispanoamericanos, iberoamericanos o latinoamericanos. Somos latinoamericanos, porque ahí nos incluimos todos. Económicamente, y yo ya le hablé un poquito de esto, y culturalmente hablamos de dos regiones de América. América anglosajona y América Latina o Latinoamérica. Ya le expliqué de esto culturalmente, ¿no es cierto? Le conversaba que es América anglosajona porque fueron conquistados por países de habla inglesa, anglos. En este caso, Inglaterra. ¿Qué países son estos? Estados Unidos y lo que actualmente es Canadá. Canadá, sí les conversé que Canadá no tiene presidente. No, yo no sabía eso. Ok, Canadá no tiene presidente, Canadá tiene primer ministro. Canadá pertenece a lo que es la Mancomunidad de Naciones. Déjame explicar al Lelito porque se me acaba la hora y no nos va a alcanzar. ¿Sí? La Mancomunidad de Naciones, ¿alguien ha oído sobre esto? La Mancomunidad de Naciones. Ok. La Mancomunidad de Naciones es un conjunto de colonias inglesas de las que es la reina Isabel II de Inglaterra hasta el día de hoy. ¿Sí? Nada más que le quitaron el nombre de colonia, porque la palabra colonia tiene un significado muy, muy fuerte, significa dominio, significa que hay un sometimiento de una nación, ¿no es cierto? Todo la palabra colonia. ¿Sí me entiende lo que implica la palabra colonia? Sí, que hay un sometimiento, que hay un país que está sobre otro. Entonces, Canadá es como una colonia de Inglaterra, pero se les ha quitado la palabra colonia por este sentido tan fuerte que implica esta palabra y se les llama la Mancomunidad de Naciones. Inglaterra es el más grande colonizador del mundo desde hace cientos de años. Es el país que más colonias ha tenido en el mundo, es el que más ha conquistado. Por ejemplo, ¿se acuerda que hablábamos de Australia? Y que conversábamos que fue colonizado por ingleses. Lo mismo, Inglaterra tenía colonias en América, como Estados Unidos, que se independizó. Canadá no se independizó. Ellos son parte de lo que se conoce como la Mancomunidad de Naciones, que le quitan la palabra colonia y le ponen como que son países hermanos, que tienen un gobierno con una soberana, la reina. ¿En serio, profe, nunca se independizó Canadá? No. Canadá, llegaron a acuerdos en los que Canadá sí es un país soberano, independiente, que pertenece a la Mancomunidad de Naciones y por lo tanto no tiene un presidente. Lo que tiene y se elige es un primer ministro, igual que Inglaterra, igual que Australia. Australia tampoco tiene presidente, tiene primer ministro. ¿Y quién es el soberano de todos? La reina Isabel II de Inglaterra hasta que se muera en este momento. Profe, ¿también en Australia se independizaron? Ya te digo, han habido movimientos. Por ejemplo, Irlanda también es parte de la Mancomunidad. Es un país que pertenece a las Islas Británicas. Está al frente de Inglaterra. Irlanda también es parte de la Mancomunidad. Ahí había un grupo terrorista que se llamaba IRA, y que ellos querían independizarse y otros irlandeses querían ser parte de Inglaterra como colonia. Y esto mismo sucedió en los otros países. Hay parte de las poblaciones que sí quieren independizarse, otras que no, pero hasta el día de hoy, Inglaterra ha perdido muchas de sus colonias por independencia, pero hay otras colonias que forman parte de la mancomunidad, le quitamos la palabra colonia, forman parte de la Mancomunidad de Naciones y son parte de Inglaterra con la soberana, la reina de Inglaterra, y cada una escoge su primer ministro. De esta manera tienen un tipo de gobierno mixto, un gobierno parlamentario donde escogen un representante que no es el presidente, sino el primer ministro, y monárquico, porque tienen una reina. ¿Me está comprendiendo hasta aquí? ¿Sí? Entonces, en América Latina hay diversos tipos también de gobierno. Por ejemplo, tenemos el caso de Canadá. Es anglosajona porque son parte el uno independiente, Estados Unidos, el otro monarquía parlamentaria, Canadá.
pero ellos son anglosajones porque son de habla inglesa o tienen alguna asociación con ancestros de habla inglesa. Hasta aquí me comprende. En esta parte vamos a pensar un poquito. No solamente es una cuestión cultural que ha dividido entre América anglosajona y América Latina. América anglosajona se le considera también parte del primer mundo. Estados Unidos es la potencia más grande del mundo y Canadá es uno de los países más ricos y con una mejor economía, de los que tienen mejor economía en el mundo. Entonces, no solamente es el factor cultural, no solamente, verá, les une a Estados Unidos y Canadá factores culturales, factores sociales y factores económicos, porque mantienen una buena economía. De México para abajo nos vamos a América Latina. Vamos a ver entonces la historia de América Latina. América Latina igualmente les va a unir factores sociales, económicos, políticos, religiosos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, las independencias de América Latina fueron una tras de otra, seguiditas. Desde 1809, 1810 más o menos, hasta 1825, 1830. Todos los países entre esos años, independencia, 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 todos seguiditos. Por ejemplo, la nuestra, cuando la primera vez que intentamos fue en 1809. Y cuando nos logramos ya independizar fue en 1822. En ese trayecto suceden las independencias de México, de Perú, de Chile, de de Venezuela. Todas las independencias comienzan una tras de otra. ¿Tenemos algo en común en nuestra historia? Sí. Fuimos colonias, casi todos en Latinoamérica, la mayoría fuimos colonia española. Compartimos una misma religión. Actualmente hay libertad de culto. Cada uno puede tener la religión que quiera o no tener ninguna. Pero históricamente, la religión católica ha sido la más fuerte en Latinoamérica. Compartimos una religión. Que actualmente tengamos la opción de decir quiero o no quiero es diferente, pero de forma histórica hemos compartido un mismo desarrollo religioso, ¿verdad? Una pregunta dice Nicole, ¿qué religión hay en América anglosajona? Hay diferentes tipos de religiones. Nicole me pregunta que qué religión hay en América anglosajona, entonces entre Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Hay varios tipos de religiones. Bueno, la religión actualmente me preguntas, Nicole. Ok, actualmente hay mucho protestantismo. Los protestantes son personas de religión con raíces cristianas, pero que no son necesariamente católicos. Dentro de ellos están testigos de Jehová, están también mormones, están también anglicanos, que son religiones que provienen de una raíz cristiana, pero ya voy a hablar con ustedes más adelante de cómo la Iglesia Católica se dividió, eso se llamó Reforma, y a través de eso surgieron otras religiones cristianas mismo. Por ejemplo, la religión católica es cristiana, los cristianos evangélicos son cristianos, los cristianos adventistas son cristianos, todos son cristianos, pero hay como denominaciones, o sea, hay diferentes tipos de cristianismo que tienen una misma raíz. Mayoritariamente protestantes, Nicole. Católicos también, ¿sí? Pero son de religiones cristianas, con raíces cristianas, ¿sí? Bueno, actualmente también hay personas que se han declarado ateas o están experimentando otro tipo de religiones que a algunas hasta se les considera sectas, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso porque les voy a hablar de religión también más adelante. Entonces, culturalmente América Latina también tenemos problemas económicos muy graves. Somos países de lo que se considera de forma muy triste y hasta peyorativa, que quiere decir como insultante, somos países de lo que llamamos tercer mundo o países en vías de desarrollo, países que no han alcanzado todavía un desarrollo máximo o un buen desarrollo.
Por eso tenemos economías empobrecidas. Todos los países de Latinoamérica, la mayoría, tienen deudas, grandes deudas Son externas. corruptos, profe. A eso también voy. Lastimosamente, la corrupción también es un problema económico, político y social. Económico porque nos quitan nuestros recursos. Social porque corrupto es desde el panadero, ¿sí? O sea, toda la sociedad está corrompida en querer sacar provecho de todo, sin importarle el resto, desde los ciudadanos más sencillos hasta las cúpulas grandes políticas. Peor todavía, ahí la corrupción es peor, ¿no es cierto? Entonces es un problema social y político, porque Latinoamérica está siendo visto en este momento como una región potencialmente corrupta. Miren los problemas que estamos viviendo aquí en el Ecuador sobre las vacunas. Hay Ay, ciudadanos, profe. hay Sí, ciudadanos es que valen más que verdad. otros. O sea, por ejemplo, la mamá del ministro, del exministro de Salud, vale más que sus mamás, que la mía, que cualquier mamá, porque por suerte fue la mamá del ministro y se pudo vacunar. Eso no es posible. Todos los ciudadanos debemos valer exactamente lo mismo. Eso es democracia, eso es igualdad. Pero en América Latina, ejemplo, el Ecuador, estamos viendo que hay ciudadanos que valen más que otros. Si vieron lo del Club Rotario, que es un club de personas de dinero en Guayaquil, también hay en Quito, donde a las personas que pertenecen al club, mayores de 65 años, ya les fueron a vacunar antes que a cualquier otro adulto mayor, haciendo como que ellos tienen más privilegios. ¿Por qué? Por ser personas que tienen más dinero. Entonces vemos como eso es un acto de corrupción. Eso es aprovecharse de un estatus, eso es que hay aquí en el Ecuador se evidencia que hay ciudadanos de primera clase, o sea, los que merecen todo, y hay ciudadanos de segunda, tercera y hasta cuarta clase. Algunos, ¿cuándo les vacunarán? Por ejemplo, las personas que venden, que son vendedores ambulantes. Se ha visto viejecitos que están en la calle vendiendo alguna cosita. A ellos, ¿cuándo les vacunarán? ¿Sí? Porque estamos viendo, esto es corrupción. Y este problema pasó en Perú. Llegaron las vacunas a Perú y los primeros en vacunarse fueron los servidores públicos, secretarias, antes que los mismos doctores, que son los que están en la línea de combate contra el virus. Profe, aunque Chile está muy bien con este tema de las vacunas. A eso te iba a contar. Hay países como, por ejemplo, Chile, que es un ejemplo es el país que más ha vacunado, no solamente en América Latina. Le cuento, estaban entre Chile e Israel. Y Chile ya le ganó a Israel como el país que más rápido y más eficientemente vacuna a su población. Un ejemplo completamente Chile. Y miren, esto y eso también que el sucede presidente sí es medio corrupto. En América Latina. Ahora, pero Chile también tuvo, por ejemplo, cuando fueron todas las... Tuvimos un punto de protestas en el 2019, ¿sí se acuerda lo de la gasolina? Sí, profe, y después Ya. ellos... Y como después un Chile. año. Y fue México. Y explotó y explotó y explotó. Miren los problemas sociales, cómo los compartimos. Comenzó Ecuador, luego comenzó Colombia, luego México, luego Chile, y las protestas en Latinoamérica fueron igual, una tras de otra, porque vivimos realidades muy parecidas. Realidades muy parecidas. Se comprende entonces cómo es de diferente América anglosajona de América Latina en cuanto a lo social, a lo económico, a lo político. Otra cosa que les quiero contar, y para esto les voy a poner un cuadrito. A ver, les voy a comentar aquí algunos de los aspectos que yo he tomado en cuenta como para conversar sobre la economía de América Latina. En América Latina podemos identificar dos grandes bloques económicos con dos economías diferentes. América anglosajona y América Latina. Vamos a ver. América anglosajona es parte del primer mundo, mientras tanto que América Latina es llamado el tercer mundo o países en desarrollo. ¿Hasta ahí estamos bien? Segundo, la economía de América anglosajona gira alrededor de Estados Unidos, que es la potencia más fuerte.
Vamos a aumentarle que Canadá también. Esto hay que copiar, pero sí. No, esto lo van a tener que hacer ustedes. Pero yo le estoy poniendo, para la clase, quiero que vayamos viendo las diferencias, ¿sí? Economía. Posee. Bueno. Luego, en cambio, América Latina dice, cada país tiene una moneda nacional. Esto hace que la economía se debilite. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una moneda muy fuerte que es el dólar, ¿verdad? ¿Saben qué moneda tiene Canadá? No sé, bro. El euro. No tiene el euro. Profe, la que tiene la cara de la reina. No, esas son libras esterlinas. Esas se utilizan solamente en Inglaterra. El euro es una moneda que se utiliza solamente en Europa. Canadá es parte de la Mancomunidad de Naciones, pero eso es un asunto solamente de Inglaterra. Por lo tanto, no pertenece a la comunidad europea. La moneda de Canadá es el dólar canadiense. ¿Qué es un dólar? Parecido al dólar estadounidense, tiene un poco de menos valor, pero va por ahí. Esto estabiliza su economía. Pero en América Latina, por ejemplo, dolarizados estamos nosotros. Colombia tiene pesos, Chile, pesos colombianos, Chile tiene pesos. Profe, ¿sabe? Yo tengo... A ver, mi amor, no voy a acabar. Después me cuenta qué tiene. Chile tiene pesos chilenos. La pobre Venezuela tiene bolívares que no le sirven para absolutamente nada. Así tenga 100 millones de bolívares metidos en un cajón, no le alcanza para comprar nada. Eso solo es para una hamburguesa, para... Exactamente. No sé. Es decir, que está súper inflación. Si se da cuenta que en América, Ariel, si se da cuenta entonces que en América Latina cada país se maneja con su propia moneda. Esto como región nos debilita, porque estamos expuestos al cambio del dólar. El Ecuador, de alguna manera, se logró estabilizar, por decirlo así, cuando se dolarizó. Pero América Latina no está dolarizada en su totalidad, por lo tanto, el peso colombiano está a lo que diga el dólar. Por eso cuando el peso colombiano baja o sube, nosotros nos beneficiamos de eso. ¿Sí? Con pocos dólares compramos muchos pesos. Eso quiere decir la devaluación, cuando las monedas pierden su valor, su capacidad de compra. Luego tenemos, Estados Unidos produce dólares, que es una moneda poderosa. América Latina está sujeta a la economía y relaciones con Estados Unidos. Si Estados Unidos se pelea con Ecuador y nos hace un bloqueo comercial, económicamente nos mata, porque es nuestro mayor socio económico. Y todos los países que están con Estados Unidos puede pedirles que nos hagan un bloqueo económico también a nosotros, y nosotros nos quedamos sin Estados Unidos y sin todos los países que están de alguna manera ligados a Estados Unidos económicamente. Es decir, con el mundo. Nos hemos peleado con el mundo. ¿Se comprende? Sus países mantienen, todos los países de América Latina tenemos deudas externas con naciones del primer mundo. Todos los países tenemos deudas externas. Estados Unidos controla la mayoría de movimientos económicos en América Latina. ¿Se acuerda cuando hablábamos el año pasado de las dictaduras militares que fueron producidas? No se acuerdan. que Estados Unidos mismo dijo que Estados Unidos manejó incluso la política de América Latina. Nosotros, en cambio, sus cambios e inestabilidades políticas influyen en la economía, por lo tanto, la seguridad, servicios públicos, salud, educación y alimentación son inestables en América Latina. Estados Unidos son los que más bien nos otorga préstamos a países en desarrollo, hace inversiones en estos, es decir, la economía, veamos si tengo más acá, sí. Es decir, que la economía de los países de Latinoamérica depende de Estados Unidos. ¿Se entienden las diferencias económicas? Estados Unidos y Canadá son los que dan.
Y América Latina serían los que piden. Profe, quiero preguntarle algo. Dime. ¿Cómo que el dólar sube y baja? El dólar yo no dije. ¿Y cómo es eso? Yo no dije O que el sea, dólar ¿cómo? sube y baja. O sea, entonces, ¿cómo que esos mexicanos está como el dólar? O sea, ¿cómo está el dólar? No entiendo, profe. Yo no he dicho nada de eso, Arielito. A ver, dime, José Andrés, ya te aclaro eso. Yo no entiendo muy bien cómo es que se define el valor de una moneda o cómo es que se va devaluando. Ya, verás, a la moneda se le compara con una moneda fuerte. En este caso, por ejemplo, a la moneda se le mide con un dólar. Por ejemplo, el Ecuador tenía sucres, ¿sí? Entonces vamos a ver el cambio. El cambio era 5,000 sucres, $1. Es decir, que con muchos, yo para tener $1 debía tener muchos sucres. ¿Sí me comprendes? Para yo poder hacer el cambio de las monedas, mido. Y eso depende, ¿de qué depende eso? Pues de muchos factores. Por ejemplo, el dólar es una moneda prácticamente universal. Mientras que yo con el sucre no podía yo viajar e ir a comprar nada con sucres en otro país, ni siquiera en Colombia, que está al lado, peor en otros lugares. Esto se mide mediante la capacidad, la fuerza que tiene la moneda. Por ejemplo, el dólar, Estados Unidos desde que sacó sus dólares no los han cambiado. Ha permanecido en el tiempo, se ha hecho una nación muy fuerte económicamente, el dólar compra muchísimas otras monedas, quiere decir que yo para comprar $1 necesito muchos sucres. Dime. ¿Cómo que? O sea, pero ¿para qué le sirve otra moneda de otro país? Si ya tienen su propia. No te entiendo. O sea, ¿para qué les sirve comprar monedas de otro país si ya tienen la suya? Porque si yo tengo monedas de otro país, dependiendo la moneda que tenga, yo tengo más dinero. Por ejemplo, digamos, yo me voy a... Yo gano en dólares, ¿verdad? Ya. Yo, por ejemplo, una persona que aquí, un venezolano, ya se me acaba la hora, chicos, un venezolano que aquí gane $150, manda $10 a Venezuela, esos $10 en Venezuela es muchísimo dinero, porque los bolívares no valen prácticamente nada, ¿sí? Porque el bolívar frente al dólar, el bolívar es una moneda demasiado débil. Aquí los venezolanos vienen a vender sus monedas, sus billetes como que fueran recuerdos. Yo hice una vez eso, profe, antes ¿Ya? de la pandemia. ¿Sí has Tengo visto? 2. Entonces, sí has visto. Por ejemplo, si un venezolano aquí manda $10 a Venezuela, le está ayudando muchísimo a su familia, porque la moneda de allá ya no vale nada, ni siquiera en Venezuela. Peor yo con un bolívar aquí, ¿qué hago? Lo tengo en el álbum de fotos como recuerdo, porque no le Recuerdo, no alcanza vale nada. para comprar nada. Profe, yo tengo 2 de 50. ¿Sabes qué cuesta más del bolívar? El papel y la impresión que lo que representa el billete. Eso cuesta más. Eso cuesta más hacer billetes que la impresión. Dime, Nicole. Profe, le escribí en el chat. Este es muy largo, profe. Pero mejor me hubieras preguntado. Digamos que tenemos un presidente que no sea corrupto, que lo dudo, y la economía del país suba. Pagaríamos las deudas del país y todos estén vacunados. Llegaríamos a ser una potencia mundial. No. No por las deudas. No solamente por las deudas. No. Chicos, se me acabó la hora, sino que esto sería un proceso de muchos años. Muchos años. Tendríamos que industrializar la materia prima. Deberíamos tener industria. Y solo tenemos materia prima. Y para que eso suceda debe pasar mucho tiempo. La próxima clase les sigo contando de esto. Les dejo actividad en la plataforma. Pero ahora sí me deja decir. Mi amor, se me acabó la hora. Profe, Chao, solo quería, Chao, profe. solo quería decir que tengo profe. Gracias, monedas profe. Chao, venezolanas. chao, ya, profe. Chao. Tengo 25.